Listo. Gracias, Ani. Bueno, les decía, ese parámetro KLA nos dice cómo es el transporte de oxígeno desde la fase gas, desde la burbuja de aire hacia la fase líquida, ¿sale? Ese parámetro, así el producto, este KL es un coeficiente convectivo y la A es el área superficial que tienen las burbujas, ¿sale? Entonces, el producto KLA tiene unidades de tiempo a la -1. Entonces, cuando se trabaja con el inverso de ese parámetro KLA, también tenemos un tiempo característico, ¿sale? Entonces, de esa manera, nosotros podemos jugar con los parámetros cinéticos de cada uno de los pasos que están involucrados aquí, ¿sale? De esa manera damos un tiempo característico y podemos saber de todos estos pasos que están involucrados, cuál es el más lento, ¿sale? A esta cosa se le llama análisis de régimen, justamente. Ese análisis de régimen no es el mismo que hemos visto de que régimen laminar y turbulento, eso es otra cosa. Lo que hacemos en un análisis de régimen es primero establecer un mecanismo del proceso. Por ejemplo, si nos vamos a la presentación, déjenme abrir la presentación que teníamos la clase pasada. Ahí ya estoy en el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a imaginarnos este reactor, ¿sale? Ese reactor tiene una alimentación aquí de aire. Ese reactor puede estar en continuo o puede estar en lote, no importa. Y entonces aquí decimos, bueno, viene oxígeno desde esta burbuja, se tiene que transportar por difusión a través de la burbuja, se tiene que difundir hacia la interfase. De ahí hay un transporte interfacial desde la fase gas hacia la fase líquida, ahí es donde está involucrado ese KLA. Luego, si está en agitación y es un tanque de mezcla perfecta, entonces la concentración de oxígeno disuelto en la fase líquida se va a mantener constante en todo el cuerpo del reactor. Y conforme se disuelve, ya está disuelto en la fase acuosa, ahí es donde llega la bacteria o lo que sea y empieza a consumirlo, ¿no? Ese consumo ya es un término de reacción. Y entonces, digamos que lo que hacemos en el análisis de régimen es establecer esa serie de pasos que deben ocurrir para que se cumpla todo el proceso, ¿sale? Ya que vemos ese mecanismo, entonces a cada paso que está involucrado, le tenemos que poner una ecuación y cada ecuación debe tener una constante cinética. Esa constante cinética la tendríamos que trabajar el inverso de cada una y entonces podríamos tener un tiempo característico para cada uno de los pasos que están ahí involucrados, ¿sale? Entonces, digamos que aquí el tiempo característico de cada paso nos lo dan aquí en esta tablita. De esa manera podemos ver que este T, subíndice SC, que ¿por dónde debe de andar? Me parece que es el de consumo de glucosa. Es el tiempo característico del consumo de sustrato, supongo. Entonces, si vemos aquí los órdenes de magnitud, resulta que ese paso es el más lento, ¿sale? Quiere decir que el proceso está limitado por la reacción, por el microorganismo, que es el que limita ya la velocidad de consumo, ¿sale? Ese sería el caso ideal en el que el reactor esté limitado solamente por la cinética de la reacción y que no tenga problemas de transporte, que no tenga deficiencias en la manera en que estamos suministrando los reactivos para frenar el proceso, ¿sale? Digamos que aquí
aquí lo que se podría decir es que le están suministrando todos los reactivos a una tasa mayor a la que se puede consumir, y entonces con eso podemos decir que el sistema está funcionando de manera eficiente, ¿no? Entonces, con eso podríamos ver que de ahí en adelante el tiempo característico más alto es este TSA y T del gas. Y si nos vamos por aquí abajo, TSA es adición de glucosa y T del gas es el tiempo de mezclado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, pues la glucosa la podemos suministrar más rápido, y de ahí en adelante el que nos queda como una etapa limitante es el tiempo de mezclado. Ese es el que podríamos tomar como un criterio de escalamiento, ¿sale? Si nosotros aseguramos que ese tiempo de mezclado se va a mantener en la segunda escala, pues ya sabemos que todo lo demás se lleva a cabo más rápido, y con eso el proceso va a funcionar de manera eficiente, ¿vale? Esa sería una manera de elegir el criterio de escalamiento. Entonces, ya que tenemos el tiempo de mezclado como criterio de escalamiento, pues ahora lo que tendríamos que hacer es buscar la velocidad de agitación y el flujo de aire que necesitamos para que ese tiempo de mezclado siga siendo el mismo en la segunda escala. Y con eso prácticamente ya tendríamos resuelto el problema de escalamiento. ¿Sale? Y entonces se basa en el que más tiempo se tarda porque, y porque es como el que más problemas causa, por así decirlo. Así es. Sí, justamente el análisis de régimen lo que nos va a decir es de todos los pasos que hay que seguir, cuál es el que nos cuesta más trabajo. Y una vez que logramos, una vez que rebasamos ese paso que nos cuesta más trabajo, pues todos los demás en automático se van a cumplir. Entonces, ese que es el que nos cuesta más trabajo es el que debemos mantener con mucho cuidado. ¿Y siempre se tiene que mantener o no puede disminuirse? El- Cambiando las variables, las demás. lo ideal es que lo pongamos ese como criterio. Entonces, aquí, por ejemplo, si el tiempo de mezclado dice que son de 20 a 50 segundos, ¿no? Si ese es el tiempo característico que nos llevó en la primera escala, entonces ese es el que tomamos como base de cálculo para la segunda escala, y a partir de eso calculamos las revoluciones por minuto del impulsor y el flujo de aire. ¿Sí va por ahí tu pregunta? Sí, sí, pero también me refería a que, por ejemplo, es conveniente tenerlo como constante, Ujú. Sí, porque ya pero sabemos que con ese valor ya todos los demás pasos se llevan a cabo de manera eficiente. ya, ok, muy bien. Ujú. Sí, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra? Bueno, vamos a pasar entonces a los problemas y vamos a ver de qué se trata. ¿Sale? El primero es, necesitamos agitar un fluido con una viscosidad determinada, 1.5 centipoases, una gravedad específica de 0.969. Aquí ya quedó, sí queda claro, o ya quedó claro cuál es eso, qué es eso de la gravedad específica. Sí, Ok, entonces prácticamente es 0.969 veces la densidad del agua. El tanque tiene un diámetro de 0.91 metros. Se va a utilizar una turbina de 6 aspas, una turbina, un impulsor tipo Rushton. Dice que el diámetro cumple con la geometría estándar. Entonces, ¿cuánto valdría, de acuerdo con este diámetro, cuánto tendría que valer el diámetro del impulsor? ¿Alguien? es 0.3 metros, ¿no? 0.3 sería una tercera parte del diámetro del tanque.
¿Vale? Luego, el tanque opera, dice, si el tanque opera a 180 revoluciones por minuto con 4 deflectores, o sea, no tenemos efecto ahí del número de Froude, entonces calcula la potencia nominal del motor que necesitas, considerando que tiene una eficiencia del 92%. ¿Sale? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos las propiedades del fluido, tenemos la geometría del tanque, podemos calcular el diámetro del impulsor, tenemos la velocidad, esa simplemente hay que expresarla en las unidades correspondientes, y entonces podemos calcular un número de Reynolds. Del número de Reynolds, si sabemos que tenemos una turbina tipo Rushton, entonces podemos irnos a los diagramas y buscar cuánto vale el número de potencia. ¿Sale? Si tenemos cuánto vale el número de potencia, entonces calculamos o podemos calcular cuál es el consumo de potencia. Y luego ese consumo de potencia corresponde al 92% de lo que necesitamos por parte del motor. ¿Sale? Entonces dividimos ese consumo de potencia entre este punto 92 y con eso nos debería dar la potencia nominal del motor que vamos a necesitar. ¿Sale? Sí. Ok. ¿No hay dudas? Bien, el que sigue. Tienes un reactor con geometría recomendada que tiene 2.650 litros, operando al 85% de su capacidad. ¿Sale? Dice que trabaja con un medio de cultivo que es no newtoniano, que tiene una densidad determinada, y este debe ser agitado a una velocidad tangencial de 7.5 metros sobre segundo. El fluido se caracteriza y se obtienen estas lecturas. ¿Sale? Aquí la primera pregunta, ¿se acuerdan de cómo caracterizar el fluido? No muy bien, ¿lo podemos revisar, por favor? Ok, eso digamos que fue de los ejercicios que habíamos visto al inicio. Nosotros teníamos que trabajar estos datos y ajustarlos a la ley de viscosidad de Newton. ¿Vale? Vamos, déjenme buscar la presentación. ¿Dónde viene eso? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el problema nos está dando datos sobre la velocidad de rotación de un cilindro utilizando un viscosímetro de Brookfield, y para cada velocidad de rotación nos da un esfuerzo de corte. ¿Sale? Entonces, eso lo ajustamos a una ecuación tipo ley de potencia y nos tiene que dar los parámetros eta y n. ¿Sale? El parámetro eta es la consistencia, el parámetro n es el índice de flujo, y entonces lo que buscamos aquí es que si ese índice de flujo es igual a 1, estamos hablando de un fluido newtoniano, y si n es menor o mayor que 1, entonces hablamos de un pseudoplástico o un dilatante. ¿Sale? Con eso nosotros caracterizamos el fluido. Y una vez que caracterizamos el fluido, llegamos al primer inciso. ¿Sale? ¿Qué tipo de fluido es? Y el valor de las constantes que lo definen. Para eso necesitamos determinar, a partir de una regresión con estos datos, ver si es un fluido newtoniano o no newtoniano y las constantes que salgan en la regresión. ¿Sale? Ahora, ya que tenemos el valor de esas constantes, lo que necesitamos es, hay un diagrama que se los debo, lo estoy buscando, pero no lo encuentro, lo debo tener por aquí guardado, pero no lo he encontrado.
Hay un diagrama que es número de potencia en función de un número de Reynolds, pero ese número de Reynolds, digamos que está modificado y se ajusta para fluidos no newtonianos. O sea, aquí, bueno, ya se las adelanto, este es un fluido no newtoniano, tiene una n diferente de 1 y la eta entonces es la consistencia, ¿sale? Lo que haríamos es el mismo procedimiento, buscar el número de Reynolds que está en función de eta y de n, de ahí irnos al diagrama, ver cuánto vale el número de potencia y luego con ese número de potencia calcular la potencia, eso se calcula igual que en los fluidos newtonianos. Y luego ya que tenemos el consumo de potencia, ese consumo de potencia es el 75% del disponible por parte del motor. Entonces, digamos que ahí sería ya algo similar al anterior. ¿Sale? ¿Qué es lo que les debo aquí? Ese diagrama para fluidos no newtonianos. De ahí en fuera es caracterizar el fluido y luego el procedimiento para el cálculo de potencia es el mismo que hemos utilizado. ¿Sale? Las constantes que se piden en el inciso A es N y la otra que también parece una N. N y eta, ajá. Y con esos valores de N y eta se calcula un número de Reynolds para este tipo de fluido. ¿Cuándo cree que nos pueda subir? Déjenme revisarlo. Yo espero que ya, pues ahora sí que nada más que lo encuentre. Si no, de todos nos vemos qué hacemos, pero en cuanto lo tenga se los subo y ya les aviso, les mando un correíto o algo. ¿Vale? Luego, Profesor, ajá, digan, una pregunta. Para determinar el fluido tenemos que hacer lo mismo, hacer una gráfica con esos datos, ¿verdad? con estos de aquí, sí, Ok. sí. Aquí nada más acuérdense que esta velocidad de rotación está en revoluciones por minuto, hay que pasar las revoluciones por segundo. Las lecturas prácticamente ya están en el sistema internacional, entonces esas podrían ir directo y ya sobre eso hacer sus cálculos. ¿Vale? Luego el que sigue, pues es simplemente aplicar el teorema Pi y obtener estos números. Simplemente ahí es poner los sistemas de ecuaciones, determinar llegar a la definición de los números adimensionales. Y luego al final, bueno, pues es una interpretación del significado físico de cada número dimensional. ¿Sale? ¿Ahí tienen alguna duda? ¿Algo que haya quedado pendiente con el teorema Pi? No. Bueno. A ver, el que sigue. Este está interesante. Tienes un reactor con geometría recomendada. Este es un reactor de 50 metros cúbicos que opera al 80% de su capacidad y que cuenta con este motor. No sabemos si va a servir o no, pero tienen este motor disponible. Ahora, se desea utilizarlo para producir inoculantes. Estos inoculantes son células, pueden ser bacterias, y estas bacterias tienen la función de limpiar sitios contaminados. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este reactorzote ponen a crecer a las bacterias y luego esas bacterias que crecen las toman y las ponen en el suelo contaminado y ya se ponen a hacer su trabajo, lo limpian y ya lo dejan remediado. Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado, fumando muy... Ah, güey, deja escuchar la clase, tú no estás poniendo atención para ver si... ¿Puedes sacarlo, profesor? Sí, porque de hecho tiene ni siquiera... Ajá, ni siquiera es de la clase. ¿No? ¿Y saben quién es? Porque no lo ubiqué.
Dice Pues sí. corridos tumbados. Ajá, se llama así su nombre. Oh, ya sé quién es. Mm, listo. Ok. Ahora déjenme activar la sala de espera para que no se vuelva a meter. Ya está. Ahora, espérenme tantito porque, sí, aquí está. Ok, este dice 5, pero es parte del mismo. Luego, hasta aquí, bien, digamos que el medio es la mezcla en la que crecen estas bacterias y lo mismo, te dice que ese medio lo van a caracterizar y tienen estos datos para poder hacer la caracterización. Entonces, el primer inciso te dice lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de fluido es? ¿Cuál es el valor de las constantes que lo definen? Estos dos problemas realmente es así como un recordatorio de la primera parte del curso. Nada más por si se les había olvidado para que se acuerden y podamos seguir trabajando. ¿Sale? Luego, aquí nos dice que ese consorcio microbiano, esas bacterias, tienen un rendimiento del 78%, que crecen a partir de una concentración inicial de 50 gramos por litro. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que de estos 50 gramos por litro, el 78% se va a transformar en esta biomasa. Eso nos va a dar la concentración final de biomasa o la concentración de producto que vamos a tener en cada lote. Luego, cada lote dura 14 días y el reactor va a operar 320 días por año, ya incluyendo tiempos muertos y demás. ¿Sale? Entonces, a partir de estos datos y con un balance de materia, la siguiente pregunta es ¿qué cantidad de inoculante se puede producir por año? ¿Sale? Luego, ya que tienen esa cantidad que se va a producir por año, entonces dice que cada 10 a la 8 células van a tener una masa de 0.6 miligramos y que se necesitan 2 por 10 a la 9 células para poder limpiar 1 kilogramo de suelo. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a manejar esta información como tipo factores de conversión. Entonces, si nosotros sabemos la cantidad en masa de inoculante que se va a producir, podemos con esta relación, podemos saber cuántas células son las que se producen. Y luego de esas células que se van a producir, sabemos cuántos kilogramos de suelo vamos a poder limpiar. ¿Sale? La pregunta entonces es, de la cantidad de inoculante que se produjo en un año, ¿para cuántas toneladas de suelo nos podría alcanzar? ¿Sale? Entonces, B y C son balances de materia. ¿Sale? Y luego ya el último inciso, ahí ya nos regresa a lo que estamos viendo. Si tenemos como limitante que el fluido debe estar en agitación, manteniéndose en un régimen turbulento, entonces lo que vamos a determinar es cuál es la velocidad mínima a la que hay que agitar para poder satisfacer ese régimen turbulento. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer ahí? El régimen turbulento, recordamos un poquito, empieza en 4000. Vamos, acá está. Aquí está. Régimen turbulento, empieza en 4000. En 10,000, perdón, 10 a la 4. ¿Sale? Y entonces, digamos que este es el mínimo en el que tendríamos que operar para mantener ese régimen turbulento. Si recordamos la definición de estos números, por aquí tenemos el número de Reynolds.
El número de Reynolds es directamente proporcional, o más bien la velocidad de agitación es directamente proporcional al número de Reynolds. Entonces, si mantenemos el mínimo en el número de Reynolds para mantener ese régimen turbulento, calculamos el mínimo de la velocidad de agitación que necesitamos para satisfacer ese movimiento. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, nosotros podríamos, nos pregunta cuál debe ser la potencia nominal del motor, igual, considerando que este tiene una eficiencia del 75%. ¿Sale? ¿Ahí alguna duda? No, bueno, por el momento no. ¿No? Bueno, lo que tiene es que está laborioso, está largo, pero pues nada más es hacerlo ahí con calma. ¿Sale? A ver, acaba de entrar alguien. Alfredo, ¿ya andas por aquí? Voy llegando, profe. Vientos. Dale, no traes corridos ni nada, ¿verdad? No, ¿por qué? Ok, no, nada, olvídalo. Entonces, ¿alguna duda en esto? No. Ok, No, profe. vale. El que sigue. Tenemos un agitador tipo Rushton que tiene 20.3 centímetros de diámetro. Tiene paletas con un ancho de 4 centímetros. Y este se usa en un tanque de 61 centímetros de diámetro que tiene deflectores. Y luego nos dice que si el impulsor o la turbina gira a 275 revoluciones por minuto y esta se mueve en un fluido con 0.909 gramos sobre centímetro cúbico y una viscosidad de 20 centipoases, entonces, ¿cuál es el consumo de potencia del motor? Por unidad de volumen. ¿Sale? Y luego, ya que tenemos esto, si queremos escalarlo a un volumen 100 veces mayor, manteniendo la misma transferencia de masa, ¿cómo sería nuevamente ese consumo de potencia por unidad de volumen? Es como el problema que resolvimos la clase de lunes, ¿no? Así es. Así sería el mismo. La Profe, idea ahí... ¿Mandé? Perdón, más o menos así sería el examen con este tipo de problemas o Sí, más o menos. Más o menos por ahí va. ¿Sale? ¿Alguna duda con el 5? Vientos. Y el último. Se requiere diseñar un sistema de agitación para un fluido con una densidad de 0.95 veces la densidad del agua y una viscosidad de 5 centipoases. ¿Vale? Se requiere un volumen de 1.5 metros cúbicos que cumpla con la geometría estándar. Entonces, con 1.5 metros cúbicos necesitamos calcular cuáles son las dimensiones del tanque y de los accesorios que va a tener. ¿Sale? Si se usa un equipo de agitación, un motor que suministre 1.5 kilowatts por metro cúbico, la primera pregunta es ¿cuál es la máxima velocidad que se puede trabajar con ese motor? ¿Sale? Hasta ahí tienen más o menos idea cómo atacarlo. Sí. El siguiente, bueno, se requiere lo mismo que en el anterior, o uno de los anteriores. Se requiere mantener la velocidad mínima que satisfaga en un régimen turbulento. Entonces, la pregunta ahí es si para mantener esa velocidad es suficiente este motor, que es de
Si multiplicamos este 1.5 por 1.5, entonces en realidad tenemos 1.5 por 1.5, tendríamos 2.25 kilowatts disponibles, ¿no? Entonces, si mantenemos esa velocidad mínima para satisfacer un régimen turbulento, la pregunta ahí es si el consumo de potencia es mayor, menor o igual a esos 2.25 kilowatts. ¿Sale? Luego. Sí, profe, una duda nada más, ¿a Sí. partir de cuánto decíamos que era régimen turbulento? A partir de 10 a la 4. Vamos a la Ya. presentación y aquí está. ¿Sale? Tenemos régimen laminar, régimen de transición y régimen turbulento. A partir de un número de Reynolds de 10 a la 4, tenemos un régimen turbulento. ¿Sale? Entonces, si el régimen turbulento empieza con un Reynolds de 10 a la 4, ¿cuál sería la velocidad de agitación ahí? Y luego ya que tenemos esa velocidad de agitación, ¿cuánto sería el número de potencia y cuánto sería el consumo de potencia? Ah, ok, muy bien. ¿Vale? Luego, ese mismo sistema se quiere escalar a otro con un volumen 20 veces mayor. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las dimensiones del tanque y de sus accesorios? Y ¿qué potencia se necesita? ¿Cuál sería el consumo de potencia si el criterio de escalamiento fuera mismo movimiento de líquidos? ¿Sale? Ahí el procedimiento es similar al anterior. Lo que cambia es, como cambia el criterio de escalamiento, pues cambia el valor del exponente. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Dudas? Al decir, la nomenclatura de los accesorios es encontrarlos con respecto a la nueva, ¿cómo se llama? Al nuevo volumen, con la fórmula que despejamos, ahí empezamos a sacar los valores de las fracciones, profe. Así es. O sea, lo que necesitamos es mantener estas mismas proporciones geométricas. Entonces tenemos un nuevo volumen y entonces ahí recurriríamos a esta parte, ¿no? Tenemos un volumen 2 con respecto a un volumen 1, tenemos este factor de escala y lo que necesitamos es calcular las dimensiones de todos los accesorios en esa nueva escala. ¿Sale? A partir de ahí calculamos la velocidad de agitación, dándole valores a este exponente en función de cuál es el criterio de escalamiento. ¿Vale? En uno nos pedía misma transferencia de masa, en el otro mismo movimiento de líquidos. Y a partir de ahí calculamos. Ok, profe. ¿Vale? Bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? Para preguntarle así dudas, como a qué hora se conecta, profe. Híjole, pues no tengo una hora definida, pero pues mañana creo que no voy a andar tan ocupado, o sea que podría atenderlos en cualquier horario. Ok. Ajá. Ok, profe, entonces le mando una foto de mi ejercicio o cualquier cosa y ya me responde, ¿no, profe? Sí. Ok, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Los demás? Hasta el momento todo bien. Bien, entonces, si quieren, aquí le dejamos. Pónganse pues a resolverlos, aunque sea así en sucio. Pónganse, organícense en equipos, vayan discutiendo. Y pues ya, el examen prácticamente va a ser
basado en esto. Será algún problema del mismo tipo de lo que tenemos aquí. Y con eso. Otra cosa, profesor, nada más me podía mandar el correo de la compañera con la que voy a estar para el trabajo. Ay, sí, ¿También sí. los ejercicios o solamente el examen? Bueno, la última presentación. No, de hecho estaría bien que los hagan también los ejercicios. Pero, ¿te acuerdas quién era? Ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero ella sabe quién es. No anda por aquí. Híjole. Ups. Era una compañera que le dijo que ya que ya su equipo se había desbaratado, pero no sé, no sé quién es de ellas. Sí, no, yo tampoco. No me acuerdo quién es. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien la conoce? Yo la conozco, es Arlet, pero creo que le había mandado un mensaje que iba a estar en mi equipo, pero no sé si le ha contestado. Ah, caray. No me acuerdo. Sí, me acuerdo que recibí un correo, pero no me acuerdo si sí le contesté o no. Bueno, pues si no, ¿cuántos están en tu equipo? ¿Yo, Alfredo? Ajá. No Bueno, tengo tú equipo, estás profe. solo, ¿no? Sí. Tú estás solo. ¿Alguien que le haga falta un integrante a su equipo? Alguien que quiera adoptar a Alfredo en su equipo. Nosotros somos 4 y un compañero está de oyente. No sé si se puede incluir a este compañero. Pues sí, ¿no? ¿Cómo ves, Alfredo? Ok, profe. Le mando mensaje de todos modos, cualquier cosa, ¿no? Sí, pónganse de acuerdo, júntense y si quieren me mandan entonces ya sea en un correo, un mensaje, no sé, cómo queda al final el equipo y ya para que también se vayan organizando para la presentación. Les subí unos artículos a la carpeta. Esos son muy experimentales. Creo que nada más hay uno que tiene que ver con simulaciones y cosas por el estilo. Les voy a subir todavía algunas otras opciones si es que las quieren revisar. Si alguien ya vio, alguien ya tiene idea de qué es lo que va a presentar. ¿O no? ¿No? No. Bueno, pues igual váyanlo checando. Si quieren, el viernes que nos conectemos, vemos un poquito de dudas que vayan surgiendo con el examen y si sale algo también con respecto a la presentación, pues igual ahí aprovechamos y las discutimos, ¿sale? Aprovechando también que el examen pues, se va a entregar o sea que no tiene hora de entrega, Ok, profe. ¿sale? Y entonces, pues si ya no hay más dudas, entonces aquí le dejamos y pues váyanse a trabajar, Sí, profe, gracias. ¿vale? Gracias. Gracias. Buena tarde. Quédense.